están atacando, torpedeando y demorando el proyecto que radicó el senador Iván Cepeda junto con la bancada del Pacto Histórico y otras personas de otros partidos para reducir el salario de los congresistas. Este ataque proviene de los partidos tradicionales que están en oposición al gobierno, principalmente por el Centro Democrático. Finjamos sorpresa. Bueno, las dos personas que están liderando esto son la senadora María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia, que son dos señoras oligarcas que nacieron en cuna de oro, feudalistas porque tienen muchas tierras, que no, esa gente no sabe ni hervir un huevo. Ustedes la pueden hervir agua y se les quema el agua. Y la otra persona que está molestando este proyecto es J.P. Hernández, el senador J.P. Hernández, que yo lo que creo con él lo que está pasando es que él está molestando este proyecto porque a él le hundieron el anterior que estaba presentando. Y para nadie es un secreto que el político o el partido político que logre meter este proyecto y le baje los salarios a los congresistas va a meter un gol en la política y van a ganar muchos adeptos, votos y reconocimiento nacional. Y obviamente J.P. Hernández, él quiere este logro para él. Perdió la oportunidad y ahora no quiere dejar que el Pacto Histórico sea quienes logren este golazo. Pero bueno, comencemos leyendo esto. Del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué tan fácil hundieron la dignificación salarial y tan difícil bajar los altos salarios parlamentarios? Que es una respuesta que hace el presidente Gustavo Petro a una publicación de la W Radio. La pregunta es muy directa y muy concreta. ¿Por qué tan fácil hunden la dignificación salarial? Porque ahí sí se unen 8 congresistas y van y radican un proyecto para impedir el debate de la reforma laboral, es si la tumban facilito. ¿Por qué, cuando estamos hablando aquí del proyecto de bajar el salario de los congresistas, por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no se juntan Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Mira? Qué gente tan mala. ¿Por qué no se reúnen ellos también y dicen, no, vamos a trabajar un tiempo extra, vamos a sacar este proyecto adelante? No, meten son excusas, tracañuelas a lo Jaime Granados, son igualitos para demorar el proyecto y que con el vencimiento de término se hunda. Pero entonces vamos a ver la denuncia que hace la senadora Sandra Ramírez. Increíble lo que pasa en este congreso. Vean que esto es muy indignante. Un día de trabajo de un congresista cuesta 1.605.000 pesos, lo que equivale casi a más de un salario mínimo de un trabajador. Esta gente, estos congresistas, por un día de trabajo ganan más que el salario mínimo de un trabajador. Algunos congresistas solo vienen a trabajar 2 horas, cobran un salario de más de 48 millones, rompen el quórum y se van. Ahí te hablan, uno de estos, Miguel Polo Polo. Niegan derechos los que viven llenos de privilegios. Miren este video, vamos a verlo a continuación acá, pero bajo un poquito acá. Hable, presidente. Vean, ese Senado casi que vacío. Así no se puede legislar. Miren, sillas vacías. Allá en el rincón de allá que es el Centro Democrático, casi que todo vacío. Pues día perdido. Como no hay quórum, pues el día está perdido. Y de todas formas, como así el día se pierda, se los pagan. ¿Qué? Esto es indignante, esto a mí no me gusta. Ahora vamos a ver el RTV Noticias, cómo nos muestra lo que está pasando con el proyecto para bajar el salario de los congresistas. Y como una falta de coherencia política de la oposición, calificaron los impulsores del proyecto que busca reducir los salarios de los congresistas, pues tras celebrar el hundimiento de la reforma laboral que le entregaba mejores condiciones a todos los trabajadores más humildes del país y que no permitieron que se iniciara la discusión de esta iniciativa. Wilson Moreno, ¿a qué jugaditas ha recurrido la oposición para no avanzar con este proyecto que rebajaba esos salarios? Catalina, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues en principio las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal aseguraron que era mucho más importante hablar sobre el problema de los medicamentos, de la falta de medicamentos como lo han denunciado algunos sectores, y no hablar sobre la reducción de sus salarios. También, después algunos partidos de oposición aseguraron que se debía hablar primero de los proyectos estatutarios y no de los proyectos que tienen que ver con la modificación de la Constitución colombiana, como tiene que ver con este proyecto de ley que impulsa el pacto histórico, que es la reducción de salarios de los congresistas. En el siguiente informe les contamos detalles de lo que ha sido esta dilación. Por tercera ocasión, el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas no pudo iniciar su discusión en su primer debate en la Comisión Primera del Senado, ante la imposibilidad de aprobar el orden del día. Primero fueron las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal del Centro Democrático las que discutieron el orden del día, asegurando que era más importante hablar de los problemas con la entrega de medicamentos y no lo de sus salarios. Luego, otros sectores de la oposición aseguraron que los proyectos de modificación estatutaria deben discutirse antes que los constitucionales.
Hay parece oposición que recurre al leguleyismo para evitar la discusión y darles la cara a ustedes. Mientras tanto, los congresistas ganamos más que el 99% de la población colombiana y usted, si gana un salario mínimo, tiene que trabajar 3 años para poder ganar lo que gana un congresista en un mes. Recordemos que fue la oposición la que impidió que se discutiera la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, que le entregaba, entre otros beneficios, cerca de 2.000 pesos a los trabajadores más humildes del país por sus horas. 2.000 pesos. 2.000 pesos que era que lo que se entregaba por trabajos de horas extras. Me van a decir a mí que en los Gilinski, que los Sarmiento Angulo no tienen miserables 2.000 pesos para pagar por hora extra de trabajo. Hágame el favor. Las extras. Sin embargo, dicen los autores de la iniciativa, no permiten que se inicie el debate para que se le reduzca su salario en varios millones de pesos. En efecto, a pesar de que María José ha hecho una excelente ponencia en la Comisión Primera, que hemos recogido la firma de 56 congresistas para que se apruebe esta rebaja salarial, los sectores de oposición en la Comisión Primera del Senado siguen buscando pretextos para, como en otros escenarios, también dilatar, pero en este caso no la justicia, sino esta importante discusión sobre la rebaja salarial. Vean, quien radicó el proyecto junto con otros 56 congresistas fue el senador Iván Cepeda, pero la ponente en la Comisión Primera del Senado es la senadora Pizarro. Vean lo que está ocurriendo en el Senado, en la Comisión Primera del Senado con la senadora Pizarro. Miren la plata que se están dando ya, miren. Este enardimiento que muestra, o sea, esta furia que se está reflejando en la senadora Pizarro, es porque llevan 2 horas, incluso hasta más, 3 horas, donde están debatiendo si se incluye en la orden del día o no el proyecto para reducir el salario de los congresistas. Porque como ella es la ponente, pues obviamente lo está luchando, está batallando para sacarlo adelante. Pero cada vez que ella busca un argumento, una forma para defender el proyecto, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y el ardido de J. Hernández siempre lanzan el grito en el aire para poner contras, tapujos y evitar que eso suceda. Tanto así que se demoran hasta 5 horas debatiendo si esto va a entrar al orden del día o no. ¡5 horas! Aquí nos lo explica bien la senadora María José Pizarro. Ustedes pueden creer, 2 sesiones y más de 5 horas dilatando el inicio del debate de reducción de salario de los congresistas y no permitieron que arrancara. Puro y duro filibusterismo. Vamos a ver acá. La verdad es que no tienen la disposición de dar la discusión sobre la rebaja de los salarios. Y no la tienen porque llevan muchos años en una posición de privilegio. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y quiénes son las más privilegiadas en esa comisión ahí? María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia. Ellas dos nacieron en cuna de oro. Y son las principales que no quieren permitir que esto avance. Ellas. 2 verdades. La primera, ¿cómo legitimamos el hecho de que miles de personas hayan salido a las calles y se hayan quedado sin las calles? Y la segunda, ¿cómo le pueden decir a la gente que no están dispuestos a bajarse el salario? Y entonces 2 años y medio después de estar esperando que se diera el debate sobre la reforma a la salud, pues resulta que el debate se está dando aquí en la discusión sobre el orden del día. Son 2 horas y 47 minutos intentando votar el orden del día, después de lo que sucedió la semana pasada, que estuvimos también más o menos unas 2 horas y media intentando votar el orden del día. Hace 8 días lo hacíamos porque yo había presentado una proposición para que este proyecto de reducción de salarios pasara de primeras en el orden del día. Y hubo toda una discusión profunda de por qué no se podían romper los acuerdos y si en esta comisión se hacían acuerdos para mantener el orden del día, pues muy bien, esos acuerdos debían mantenerse. 2 horas estuvimos hablando sobre el respeto a los acuerdos en el orden del día. Y mejor dicho, fue casi una afrenta que yo presentara una proposición para poner este proyecto de primeras en el orden del día. Hoy con toda la cara dura, presentan 2 proposiciones, se pasan por encima los acuerdos, pero ahí sí no se les puede decir nada. No, porque es legítimo. Hoy sí es legítimo. Hace 8 días no era legítimo. Es legítimo cuando les interesa y legítimo cuando no les interesa. Miren lo que menciona la senadora María José Pizarro, que ella dice que en la semana pasada
Sí, es que la gente se compromete que van a respetar acuerdos, que van a respetar el orden del día y que esta semana listo ya se va a trabajar bien. Y cuando llega el momento de la verdad, rompen todas las promesas, rompen todo el orden del día y hacen lo que les da la gana. ¿Recuerdan cuando se iban a bajar también los salarios de los congresistas hace muchos años atrás? Que el Centro Democrático, al mando del expresidente Álvaro Uribe, se comprometieron ante el país. Se comprometieron de que iban a votar sí, que iban a bajar el salario de los congresistas. Y a la hora de la verdad, votaron que no y lo tumbaron. La palabra de ellos vale jopo. Ahora vamos a ver la denuncia que nos dice Esmeralda Hernández. Siguen dilatando el debate del acto legislativo para bajar el salario de los congresistas. Van 3 sesiones y ni siquiera se ha podido aprobar el orden del día, porque el proyecto está en el primer punto. Varios, incluida Paloma Valencia, proponer bajarle en el orden. La razón, no quiere que les toquen el bolsillo, porque lo que ya se estableció en la Comisión Primera del Senado es que el proyecto para bajar los salarios de los congresistas es lo primero que se tiene que se tiene que debatir. Pero siempre cuando entran allá, estas dos señoras o otras personas de la oposición presentan proposiciones para tumbar ese orden del día y mandarlo al final y que no se debata. Eso es lo que están haciendo. Vamos a escuchar a Esmeralda. Bueno, de nuevo salimos de la Comisión Primera del Senado. Por tercera vez se aplaza el debate del proyecto de acto legislativo que busca la reducción del salario de los congresistas, proposiciones para bajarlo en el orden del día, incluyendo una proposición de la senadora Paloma Valencia. Hasta ahora se logra, después de 3 sesiones, aprobar el orden del día. Esperemos que en la siguiente por lo menos se pueda instalar el debate. Recordemos que esta es una reforma constitucional que requiere celeridad en el trámite, porque o si no ponemos en riesgo el proyecto de que se hunda por tiempo. La razón, no quieren que les toquen el bolsillo. Vean cómo estos congresistas de la oposición son tan eficientes, trabajadores. Cuando aparece un proyecto que no les conviene, que no les gusta o que de lleno los afecta a ellos, se mueven por todas partes, buscan amigos, alianzas, tracañuelas en las legislaciones, todo para torpedear esos proyectos. Ahí sí trabajan. Que ya vimos en el primer video cómo muchas veces estas personas ni siquiera van a trabajar. Pero cuando aparece un proyecto que no les gusta, ahí sí trabajan. Esa gente no legisla para el pueblo, legisla para ellos mismos. Y bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.